Gracias. Ya. Bueno, continuando con la exposición, compañeros, a mí me tocó esta obra. Uy. ¿Qué querés? Señalar. Abajo, el puntito abajo. El último es. Fahrenheit 451. Les voy a leer el pedacito que me tocó a mí. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre la latía en la cabeza y sus manos. Eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Entonces, igual puse en Google y esta no, Fahrenheit 451. Esta está escrita por un autor estadounidense que es Ray Douglas Bradbury, que le ven aquí en la imagen. Su fecha de publicación fue en el año 1953. A breves rasgos, su biografía: él nació el 22 de agosto de 1920, es hijo de Leonard Spaulding y Bradbury y Esther Mover. Tiene lo que leí, él es familiar de una señora que se llama Mary Bradbury, la cual hace años atrás fue condenada de muerte por brujería y fue enjuiciada en los juicios de Salem. Entonces, de ahí se ve un poco su tendencia al tipo de escritura que él realizó. Tiene dos hermanos mayores, son gemelos, Sam y Lauren. Sam murió a los 2 años de vida. Su hermana, otra hermana que él tenía, se llama Isabela, murió en infancia con neumonía y ese mismo año murió su abuelo, que también era escritor. Esta familiaridad temprana con la muerte le hace a este escritor empezar a tener las ideas de escribir sobre un poco relacionado a la muerte. Ya, Ray fue un ávido lector en su juventud y un escritor aficionado. Más o menos le ordené de manera cronológica como él realizó su secuencia hasta hacer la novela que les voy a explicar. En 1938 él se graduó en la escuela Los Ángeles High School. Él no pudo continuar con la vida universitaria porque su familia era muy pobre y no tenía dinero para pagar. Entonces, desde 1938 a 1942, él se dedicó para sobrevivir a vender periódicos. Aquí él se puso como objetivo estudiar de manera autodidáctica. Él pasaba la mayoría de tiempo en las bibliotecas públicas leyendo libros y escribiendo cuentos. Es así que él escribió su primer cuento, que se llama Futuri Fantasy, el cual se vendió como 52 unidades, y desde ahí, desde 1942, ya dejó de vender periódicos y ya pudo sustentarse de manera cómoda con estas obras literarias. En 1946, en una librería de Estados Unidos, conoció a Margaret McClure, la cual es su esposa. Con ella tuvo 4 hijas. Ella se dedicó a trabajar muy duro los 2 primeros años para así darle tiempo a Ray para que él se dedicara a desarrollar sus escritos, ya que en ese tiempo esa profesión no generaba muchos ingresos como para subsistir con toda su familia. En 1949 empieza a escribir una novela que se llama Crónicas Marcianas. Este fue su primer éxito comercial. Esta novela se trataba de 12 visitas a Marte y su colonización. Él se dedicó a escribir cuentos, novelas, desde la parte de una temática policial hasta una realista costumbrista, pero él se destacaba por ser un escritor clásico de ciencia ficción y fantasía. Él también desarrolló por la rama de la parte de argumentista y guionista. En 1956 colaboró con John Huston en una adaptación de una película icónica de este señor que se llama Moby Dick. También escribió poemas y ensayos. Él murió el 5 de junio del 2012 a la edad de 91 años. Tuvo algunos reconocimientos. Uno de los que me llamó la atención fue que cuando murió, el New York Times lo llamó como el escritor responsable de llevar la ciencia ficción moderna a la corriente literaria principal. The Washington Post señaló que el Bradbury, antes de que salgan sus escritos,
él imaginó mucho antes la parte del origen de los cajeros automáticos y de los auriculares Bluetooth y un poco de conceptos de la inteligencia artificial. A petición suya, en la lápida de su funeraria, él quiso que llevara el epitafio autor de Fahrenheit 451, que es el título de la novela. Voy a hablarles algo de un breve contexto histórico. Lo que sucedía en la época que él empezó a escribir la novela en su alrededor. En 1936, los nazis empiezan con la quema de los libros para purificar la cultura alemana. A todos los libros que iban en contra de los principios de los nazis o los libros que eran escritos por judíos. En la plaza central de Berlín, miles de personas, Joseph Goebbels, el cual era el ministro de información de Hitler, dio un discurso en contra de la decadencia social y ese mismo día empezó una quema de 25.000 libros de los cuales se prohibió la reimpresión que tenían de los mismos títulos que tenían estos libros que fueron quemados. En la situación política, en aquella época la Guerra Fría se instalaba como la gran amenaza para la población, luego de enfrentar 2 guerras mundiales. Reinaba un ambiente de temor, pues luego de lo sucedido en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, se veía una vulnerabilidad en la vida humana. En los Estados Unidos existía una atmósfera sospechosa y de persecución liderada por Joseph McCarthy, quien emitió unos informes sobre la influencia comunista en la radio y la televisión. Y se trataba de censurar todos los intentos de transmitir información en contra del país que defendía. Hablándoles de un breve resumen de la trama, esta es una obra que presenta un mundo en donde los libros están prohibidos. Los bomberos son los encargados de quemarlas para así evitar que se propague, como ellos decían, la infección del pensamiento. De hecho, el título, que es Fahrenheit 451, proviene de la temperatura a la que se quemaban en ese tiempo el papel. Ya, la historia se centra de unos bomberos, el cual uno de ellos se llamaba Montag. Él se encargaba de quemar todos los libros de toda la población. Un día conoce a una vecina que se llamaba Clarice. Ella es la que tenía una manera de pensar diferente. Entonces le hace muchas preguntas a Montag de por qué él quema los libros, que si él estaba de acuerdo en hacer esta función. Entonces esa manera de ella embarcarle a él con estas preguntas hace que él se ponga a pensar, se detenga un poco y piense si está de acuerdo en lo que él está haciendo. Entonces, por primera vez, él empieza a cuestionarse sobre su existencia y sus acciones. La inquietud por saber qué es lo que está destruyendo lo lleva a leer un libro y después de esta acción ya no volvió a ser el mismo y se une a la lucha contra la quema de libros. Razones de la trascendencia de la obra. Esto me pareció muy importante. El autor menciona que la novela la escribió apenas en 9 días en el sótano de una biblioteca. Utilizó una máquina de escribir que funcionaba con monedas. Él aproximadamente menciona que le costó $9.50 poder escribir, porque él metía las moneditas para poder escribir la novela. Y esta es una frase que él pone. No puedo explicarles qué excitante aventura fue. Un día tras otro atacar la máquina de alquiler, meterle monedas de 10 centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar más monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros que desencadena alergias literarias. El autor llegó a decir que yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí. Lamentablemente, en el ambiente que reinaba en Estados Unidos, era muy complejo que algún editorial quisiera arriesgarse con un libro que aludía a la censura, pero fue Hugh Hefner quien se animó a publicarla en la revista Playboy. Gran Hugh Hefner. Como ya les mencioné, Fahrenheit es una distopía más famosa del siglo XX. Ejerció una crítica social ante el rumbo que estaba tomando la sociedad y funcionó como advertencia. A pesar de los años transcurridos desde su publicación, sigue manteniéndose vigente, pues muestra cómo sería el futuro deshumanizado y sin acceso a la cultura. Gracias. Esa fue mi novela. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta?